¿Alguna vez sentiste que nadie espera nada de ti? Ni tus amigos, ni tu familia, ni siquiera tú mismo. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, sonríes por compromiso, pero en el fondo, sabes que estás solo en una batalla que nadie entiende. Te esfuerzas, pero nadie lo nota. Sueñas, pero nadie te apoya. Y poco a poco, esa indiferencia empieza a doler más que el fracaso. Hay una verdad incómoda que nadie quiere decirte. Nadie va a venir a salvarte. Nadie te va a empujar a levantarte cuando caigas. Nadie va a creer en ti hasta que tú seas imposible de ignorar. Y eso, aunque duela, es una bendición disfrazada, porque las personas que aprenden a avanzar sin aplausos, sin aprobación y sin testigos, son las que terminan construyendo una fuerza que el resto jamás entenderá. Brian Tracy lo repite en cada conferencia. No esperes que la motivación llegue, oblígate a moverte. Y esa frase, tan simple, es la frontera entre los que avanzan y los que se quedan lamentando. Piensa en esto. Cada gran historia de éxito empezó con alguien a quien nadie creyó capaz. Thomas Edison fue llamado fracasado más de 1000 veces. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa. Oprah fue rechazada de la televisión. Y Brian Tracy, antes de escribir más de 80 libros sobre liderazgo y éxito, dormía en su coche, sin dinero y sin futuro. ¿La diferencia? Ellos no esperaron el permiso de nadie. Decidieron creer en sí mismos cuando nadie lo hacía. Y ese momento, ese instante en el que eliges avanzar solo, es donde nace tu verdadera transformación. La soledad no es tu enemiga. Es el gimnasio donde entrenas la disciplina. Es el silencio donde escuchas tu propósito. Y es la prueba que separa a los que quieren de los que realmente están dispuestos. Quizás hoy te sientas invisible, pero hay algo que nadie puede quitarte: la capacidad de decidir. Puedes quedarte esperando que alguien te reconozca, o puedes usar esa ausencia de apoyo como combustible para construir tu propia historia. La gente te juzgará por tus errores, se reirá de tus intentos, te llamará loco, exagerado o ingenuo. Pero llegará un día, si sigues, en el que esos mismos te preguntarán cómo lo hiciste, y entonces entenderás que cada minuto de duda, cada noche de silencio, cada lágrima que nadie vio, fue parte del precio de tu grandeza. Este video no es para los que buscan excusas, es para los que ya están cansados de esperar, para los que están listos para avanzar, aún sin apoyo, aún sin fuerzas, aún sin esperanza, porque cuando nadie cree en ti, tú te conviertes en tu propio motor. Y lo que vas a aprender hoy, de la mano de Brian Tracy, no es motivación barata, es un entrenamiento mental para resistir, reconstruir y finalmente salir adelante, sin depender de nadie. Así que quédate hasta el final, porque en los próximos minutos descubrirás las 5 acciones que transforman la soledad en poder, el rechazo en impulso y la duda en determinación. No importa si hoy estás abajo, sin rumbo o sin compañía. Después de ver esto, ya no volverás a necesitar que alguien crea en ti para avanzar. Y antes de comenzar, si este mensaje ya está resonando contigo, te invito a suscribirte al canal Mente de Hierro. Porque aquí no venimos a soñar, venimos a despertar. Convierte la duda en tu combustible. Cuando nadie cree en ti, la primera batalla no está fuera, está dentro. No es contra los demás ni contra las circunstancias. Es contra la voz que te dice que no puedes. Esa voz que se disfraza de prudencia, de realismo, de mejor espera, pero que en el fondo es miedo. El miedo a fracasar, a hacer el ridículo, a demostrar que los demás tenían razón. Brian Tracy dice algo brutal. El enemigo más peligroso no es el que te critica, sino el que vive dentro de ti y susurra que no eres suficiente. Y ese enemigo, si no lo enfrentas, se alimenta de cada duda, de cada opinión ajena, de cada pequeño fracaso que tomas como confirmación de tus límites. Pero hay una clave que separa a los que se rinden de los que triunfan. Los ganadores usan la duda como energía, no como freno. Cuando alguien te dice «no lo lograrás», ellos no discuten, toman nota y siguen. Transforman esa frase en gasolina para demostrar, no a los demás, sino a sí mismos, que estaban equivocados. Piensa en la duda como un fuego. Si la usas mal, te quema. Pero si aprendes a controlarla, se convierte en calor que te impulsa. Cada vez que alguien te subestima, tienes 2 opciones: buscar su aprobación o construir resultados tan grandes que la aprobación ya no importe. ¿Sabes cuál fue el primer paso de Brian Tracy para cambiar su vida? Dejó de buscar validación. Trabajaba como vendedor puerta a puerta, sin éxito, sin contactos y sin estudios. Pero un día comprendió que nadie iba a confiar en él hasta que él mismo lo hiciera primero.
Así que cambió su conversación interna. De no puedo vender pasó a voy a aprender cómo hacerlo mejor que nadie. Y esa decisión lo llevó de la pobreza absoluta a convertirse en uno de los conferencistas más influyentes del mundo. Esa es la clave. No necesitas eliminar la duda, solo necesitas domesticarla. Deja que te incomode, deja que te provoque, pero nunca que te detenga. Porque la incomodidad es señal de crecimiento, no de fracaso. Y mientras otros se paralizan esperando sentirse listos, tú avanzas aunque todavía tiembles. Haz un experimento mental. Piensa en ese proyecto, esa meta o ese sueño que pospusiste por miedo a fallar. Ahora imagina que lo intentas de nuevo, sin esperar el momento perfecto, sin pedir permiso, sin excusas. ¿Sabes qué pasaría? Al principio, nada. Nadie te aplaudiría, nadie te entendería. Pero dentro de ti, algo se movería. El músculo de la confianza. Y como todo músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. La mayoría de las personas esperan sentirse seguras para actuar. Los que triunfan, actúan para sentirse seguros. No es magia, es entrenamiento mental. Y cada vez que enfrentas una duda y das un paso adelante, envías una señal a tu mente. Puedo hacerlo. Esa señal, repetida miles de veces, reprograma tu identidad. Y un día descubres que lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa. Recuerda esto. La fe no es ausencia de duda, es avanzar a pesar de ella. La fe no elimina el miedo, lo doma. Y si logras eso, no habrá crítica, rechazo o silencio que te frene. Así que, la próxima vez que escuches esa voz interna diciendo «no puedes», respóndele como lo haría un guerrero mental. Quizás no hoy, pero pronto. Y cuando lo logre, lo recordarás. Ese es el verdadero poder de la duda. No destruirte, sino enseñarte de qué estás hecho. Convierte la soledad en tu maestro. La mayoría teme a la soledad porque la confunde con vacío. Pero la verdad es que la soledad no es el enemigo, es el espejo. Es el lugar donde se revela quién eres cuando nadie te está mirando. Cuando las luces se apagan, cuando los mensajes dejan de llegar, cuando los aplausos se disuelven, ahí es donde descubres si realmente tienes una misión o solo te movías por aprobación. Brian Tracy lo dice sin rodeos. El éxito personal empieza el día que aprendes a estar contigo mismo sin miedo. Y es que la soledad tiene una voz. A veces es suave, otras veces ensordecedora. Te susurra tus inseguridades, tus fracasos, tus carencias, te recuerda lo que no has logrado. Y muchos, al escucharla, huyen, buscan distracciones, ruido, compañía artificial, pero quienes se atreven a quedarse en silencio, descubren que esa voz también puede enseñarles, porque la soledad no castiga, educa, no destruye, revela. Piensa en un atleta que entrena cuando nadie lo ve. Mientras otros duermen, él repite los mismos movimientos una y otra vez. No lo hace por aplausos, lo hace porque ha entendido algo que pocos comprenden. El hábito se construye en la sombra. Lo que haces cuando nadie te observa, define lo que serás cuando todos te miren. Así funciona la vida. Tu disciplina no nace en la motivación del público, sino en la intimidad de tu rutina. Durante años, Brian Tracy trabajó en silencio. Leía, escribía, planeaba y nadie hablaba de él. Pero cada hora en soledad fue un ladrillo en la construcción de su imperio mental. Cuando finalmente apareció ante el mundo, la gente pensó que había tenido suerte. No vieron las madrugadas, las dudas, los momentos en que se preguntó si valía la pena continuar. Y eso es exactamente lo que ocurre contigo. Nadie verá tu proceso, pero todos juzgarán tu resultado. Por eso, si hoy estás solo, no lo tomes como una condena. Tómalo como una oportunidad. Mientras otros buscan compañía, tú puedes construir carácter. Mientras ellos buscan entretenimiento, tú puedes desarrollar foco. Mientras se dispersan en conversaciones vacías, tú puedes estudiar, planear y avanzar sin ruido. La soledad es el campo de entrenamiento de los fuertes. Y no hablo de fuerza física, sino de fuerza interior. Porque llega un punto en el que ya no necesitas demostrarle nada a nadie, ni justificar tus pasos. Solo necesitas ser coherente contigo mismo. Esa coherencia es poder. Es la paz de saber que estás en el camino correcto, aunque nadie lo entienda. Brian Tracy enseña que la autodisciplina es el puente entre las metas y los logros, pero ese puente solo se construye en soledad. Porque cuando estás solo, no tienes a quién culpar. No hay excusas, no hay espectadores. Solo estás tú, tus decisiones y el reflejo que te devuelve el espejo. Ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde la mente aprende que el dolor del esfuerzo
es infinitamente más noble que el dolor del arrepentimiento. Si aprendes a usar la soledad correctamente, se convertirá en tu maestro más sabio. Te enseñará a pensar con claridad, a actuar con precisión, a sentir sin debilidad. Aprenderás que no necesitas estar rodeado para estar completo. Y lo más curioso es que, cuando alcanzas ese punto de equilibrio interno, la vida empieza a traerte las personas correctas, las oportunidades justas y los escenarios perfectos, porque el universo no recompensa la necesidad, recompensa la preparación. Hay una escena que siempre repito mentalmente. Imagino a una persona entrenando sola en un gimnasio vacío. No hay música, no hay público, no hay cámaras. Solo su respiración, su sudor y su determinación. Nadie ve ese momento. Pero meses después, cuando sube al escenario y brilla, todos lo llaman talento. No entienden que lo que realmente vieron fue el resultado de cientos de días de soledad disciplinada. Tú estás en ese gimnasio invisible ahora mismo. Quizás no tengas reconocimiento, ni aplausos, ni compañía, pero cada decisión silenciosa que tomas, cada día que eliges no rendirte, está construyendo la versión más poderosa de ti. La soledad no te está alejando del éxito, te está preparando para sostenerlo cuando llegue. Así que, en lugar de resistirte, abrázala. Cierra los ojos y agradece este periodo de aislamiento, porque es temporal, pero sus lecciones serán eternas. Y cuando la gente te vea triunfar y diga, «¡Qué suerte tuvo!», tú sonreirás porque sabrás la verdad. La suerte se fabrica en soledad, con disciplina y fe en silencio. Si estás solo hoy, recuerda esto. No estás siendo olvidado, estás siendo moldeado. No estás siendo ignorado, estás siendo preparado. Y el mundo pronto verá lo que la soledad te enseñó a construir. Cuando nadie te apoya, enfócate en tu camino. Una de las pruebas más duras que puede vivir una persona decidida a cambiar su vida no es el fracaso, es la indiferencia. Nada duele tanto como esforzarte, compartir tus sueños, tus ideas, tus planes y ver cómo los demás apenas reaccionan. No se burlan, no te felicitan, simplemente no les importa. Y en ese silencio, en esa falta de entusiasmo, muchos abandonan, porque confunden el silencio ajeno con una señal de que su sueño no vale la pena. Pero aquí está la verdad. No necesitas que te entiendan para avanzar. El mundo está lleno de genios incomprendidos, de soñadores adelantados a su tiempo, de personas que fueron ignoradas hasta que sus resultados se volvieron imposibles de negar. Brian Tracy lo dice de forma directa. No esperes que los demás crean en tus metas, porque fueron dadas a ti, no a ellos. Esa frase encierra toda la esencia del éxito personal. La mayoría de las personas no te apoyarán, no porque no quieran verte triunfar, sino porque tu determinación les recuerda su falta de acción. Cada vez que tú avanzas, les reflejas lo que ellos no se atreven a hacer. Y es más fácil criticar o ignorar que aceptar que podrían estar haciendo lo mismo. Por eso, cuando sientas que nadie te acompaña, no lo tomes como rechazo. Tómalo como una señal de que estás caminando un sendero que pocos tienen el valor de transitar. Porque si todos entendieran lo que haces, no estarías haciendo nada extraordinario. Imagina un barco que zarpa solo en la noche. No hay aplausos, no hay testigos, solo el sonido del agua y la certeza del rumbo. Ese barco eres tú. Y aunque parezca que estás solo en medio del océano, cada metro que avanzas te aleja de la costa del conformismo y te acerca al puerto de tu destino. Cuando nadie te apoya, debes elegir entre dos caminos: el de la queja, donde te conviertes en víctima del abandono, o el del foco, donde conviertes el silencio en espacio para construir. El primero te drena, el segundo te fortalece. Brian Tracy solía decir que el éxito ama la concentración, no la multitarea, no el ruido, no la aprobación constante, sino la atención total en una sola dirección. Esa es la diferencia entre los que progresan y los que se dispersan. Los que esperan que alguien los motive pierden energía. Los que deciden motivarse a sí mismos multiplican su poder. Tener apoyo es bonito, claro, pero depender de él es una trampa, porque cuando basas tu energía en la validación de otros, te vuelves esclavo de sus emociones. Si te alaban, trabajas con entusiasmo. Si te ignoran, te detienes. Y eso significa que tu poder está fuera de ti. El secreto es traerlo de vuelta, recuperar el control. Ser el tipo de persona que, aun cuando el mundo entero guarda silencio, sigue construyendo su visión con determinación inquebrantable. Recuerda, nadie ve el trabajo que haces en silencio, pero todos verán los resultados que nacen de ese silencio.
Los grandes líderes, los artistas, los emprendedores, los pensadores que transformaron el mundo fueron rechazados, ignorados o ridiculizados antes de ser admirados. El apoyo llegó tarde, pero el foco nunca se fue. Y eso fue lo que cambió todo. Piénsalo así. Cuando te falta apoyo externo, lo que realmente tienes es libertad. Libertad para equivocarte sin miedo a la opinión. Libertad para crear sin límites. Libertad para probar, fallar y mejorar sin la presión de las expectativas ajenas. El silencio de los demás es el espacio donde tu propósito se afina. Cada día que eliges seguir, aunque nadie te vea, estás enviando un mensaje poderoso al universo. No necesito que crean en mí. Yo creo suficiente para todos. Esa es la energía de los imparables. Los que dejan huella no son los que reciben apoyo desde el inicio, sino los que siguen caminando cuando nadie los aplaude. Brian Tracy decía que la confianza no es algo que esperas tener, es algo que creas a través de la acción. Y tenía razón. El apoyo más importante que recibirás en tu vida será el que te des tú mismo cuando decides mantenerte firme a pesar del silencio. Imagina a un corredor entrenando bajo la lluvia, solo, sin cámaras, sin testigos. Cada paso parece inútil, cada metro un sacrificio. Pero llega el día de la carrera y mientras otros se rinden al primer obstáculo, él avanza sin detenerse, porque su fuerza no depende del público, sino de su preparación silenciosa. Eso mismo estás construyendo ahora, una resistencia mental que ningún abandono podrá romper. Así que, si hoy sientes que nadie te apoya, sonríe. Estás en la etapa más importante de tu crecimiento, la de la independencia emocional. Cuando dejes de necesitar el bien hecho de los demás, descubrirás que tu verdadero motor nunca estuvo afuera, estuvo dentro, esperando que lo encendieras. No busques apoyo, conviértete en el tipo de persona que ya no lo necesita. Y cuando lleguen los resultados, los aplausos sonarán, pero ya no los necesitarás. Mira todo lo que has escuchado hasta ahora. Tal vez te reconociste en más de una frase, tal vez sentiste esa mezcla de rabia y esperanza que solo sienten los que están cansados de esperar el momento perfecto. Y si es así, eso ya dice mucho de ti. Aún no te rendiste. Sigues aquí. Y eso, créeme, te separa del 90% de las personas que ya bajaron los brazos. La mayoría abandona justo antes del cambio. Se detienen cuando el camino se vuelve solitario, cuando el apoyo desaparece, cuando nadie los aplaude. Pero lo que no entienden es que justo en ese punto, donde todo parece callarse, es donde la transformación realmente empieza. Por eso, si estás viendo esto, quiero que te felicites, porque tu mente está buscando respuestas, no excusas. Y eso significa que el fuego sigue vivo dentro de ti. Ahora te voy a pedir algo. Si este mensaje te está ayudando a ver las cosas con más claridad, apoya este contenido con un me gusta y suscríbete al canal Mente de Hierro. No lo hagas por mí. Hazlo por ti, para recordarte que estás comprometido con tu crecimiento. Cada video aquí está diseñado para fortalecer tu mente, desafiar tus límites y encender esa chispa que el mundo intenta apagar. Transforma el rechazo en energía estratégica. El rechazo duele. No hay otra forma de decirlo. Duele cuando esperas una oportunidad y no llega. Duele cuando das lo mejor de ti y aún así no eres elegido. Duele cuando las puertas se cierran una tras otra, hasta que empiezas a creer que quizás no naciste para lograrlo. Pero el rechazo, aunque parezca un castigo, es uno de los maestros más duros y más sabios de la vida. Brian Tracy solía repetir que cada rechazo es una forma de redirección. Y tenía razón, porque cada vez que alguien te dice no, lo que realmente está ocurriendo no es un final, es una corrección de ruta. Es la vida quitándote de un camino que no era para ti, empujándote hacia otro donde tu verdadero potencial puede florecer. Piensa en los grandes de la historia. A Walt Disney le dijeron que no tenía imaginación, a Stephen King le rechazaron su primer libro más de 30 veces. A Michael Jordan lo sacaron de su equipo escolar. ¿Y qué hicieron ellos? No discutieron, no se victimizaron. Tomaron el rechazo como gasolina para pulir su talento hasta que ya nadie pudiera ignorarlos. El rechazo no destruye, revela. Revela tu nivel de compromiso, tu capacidad de adaptación, tu hambre de crecer. Porque cuando todo va bien, cualquiera puede sentirse fuerte. Pero cuando todo se cae, solo los que tienen un propósito claro siguen caminando. Lo que diferencia a los que se levantan de los que se rinden no es la suerte ni el talento, es la interpretación. Los que fracasan ven el rechazo como prueba de que no pueden. Los que triunfan lo ven como evidencia de que están avanzando.
porque solo se rechaza a quien se atreve a intentarlo. El que no hace nada nunca es rechazado, y esa es, paradójicamente, la peor forma de rechazo, la del olvido. Cada vez que escuchas un no, tienes dos opciones: convertirlo en herida o en motor. Si lo tomas como herida, te sangra la autoestima. Si lo tomas como motor, te impulsa a mejorar. El truco está en no personalizar el rechazo. No es contra ti, es parte del proceso. Brian Tracy lo resumía así: el éxito es una estadística. Cuantos más rechazos enfrentes, más cerca estás de un sí. La mayoría no entiende que el rechazo purifica. Quita lo superficial, separa los deseos débiles de las verdaderas convicciones. Después de varios fracasos, descubres si realmente lo querías o solo te gustaba la idea de lograrlo. El rechazo es la frontera entre la fantasía y la determinación, y cruzarla duele, pero también te transforma. Si alguna vez te cerraron una puerta, recuerda esto: no fue un final, fue una prueba de fortaleza. Cada puerta que se cierra te obliga a mirar hacia adentro, a encontrar alternativas, a reinventarte, y en ese proceso desarrollas algo que ningún éxito inmediato podría darte: carácter. Cuando aprendes a interpretar el rechazo como entrenamiento, tu energía cambia. Ya no reaccionas con frustración, sino con estrategia. Preguntas: ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué me está mostrando esto? Y de pronto, lo que antes te dolía se convierte en una fuente de poder silencioso. Brian Tracy vivió eso en carne propia. Antes de ser reconocido mundialmente, fue rechazado en decenas de empresas, despedido más de una vez y criticado por hablar de éxito sin tenerlo. Pero en lugar de rendirse, decidió estudiar el patrón de los que sí lograban resultados. Y descubrió algo fundamental: el rechazo es temporal, pero la habilidad es permanente. Si sigues mejorando, tarde o temprano, el mundo no tendrá más opción que reconocer tu valor. Por eso, en lugar de resistir el rechazo, agradécelo. Cada vez que alguien te dice no, te está empujando a evolucionar. Cada fracaso que enfrentas te está afinando para algo más grande. La incomodidad que sientes ahora es la misma que precede a todo crecimiento real. Recuerda esto: nadie recuerda cuántas veces falló el que hoy triunfa. Solo ven el resultado, no el proceso. Y ese proceso, lleno de rechazos, es lo que te está formando en este momento. Así que, si hoy sientes que el mundo no te acepta, sonríe con humildad y di: gracias. Esto significa que estoy avanzando. El rechazo no es el final de tu historia, es el comienzo del capítulo más poderoso. El capítulo donde dejas de buscar validación y empiezas a construir convicción. Y cuando llegues al punto en que los rechazos ya no te hieren, sino que te inspiran, habrás alcanzado una de las mayores libertades del ser humano: la libertad de no depender del sí de nadie para avanzar. Convierte la adversidad en tu propósito. Hay un punto en la vida en el que dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienzas a decir gracias por esto. Ese cambio de mentalidad marca el inicio de tu verdadera fortaleza, porque la adversidad no llega para destruirte, sino para despertarte. Y cuando entiendes eso, dejas de huir del dolor y empiezas a usarlo como un mapa hacia tu propósito. Brian Tracy lo explica de manera magistral. Cada problema contiene una semilla de oportunidad igual o mayor que el propio problema. Pero esa semilla solo la ve quien decide mirar más allá del sufrimiento. La mayoría se queda atrapada en la herida, repitiendo una y otra vez la historia de su dolor. Los que crecen, en cambio, convierten esa historia en su mensaje, su enseñanza, su combustible. La adversidad te desnuda, te quita lo superficial, lo innecesario, las máscaras que usas para agradar a los demás. Cuando todo va bien, puedes fingir fortaleza, pero cuando la vida te golpea, no hay disfraz que aguante. Ahí aparece tu versión más real, esa que o se quiebra o se transforma, y esa elección, quebrarse o transformarse, define tu destino. Cada desafío, cada pérdida, cada caída, es un examen silencioso. No te pregunta si tienes talento, sino si tienes carácter. No te pide que seas perfecto, solo que no te rindas. Y es en esos momentos donde la mente de hierro se forja, porque la mente fuerte no se construye leyendo frases bonitas o escuchando discursos motivadores. Se construye caminando entre los escombros de tus propios fracasos y decidiendo avanzar igual. Cuando todo parece derrumbarse, recuerda esto: la vida no te está castigando, te está entrenando. Entrenando tu paciencia, tu enfoque, tu humildad. Entrenando tu capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven finales. La adversidad te muestra tus límites,
No para que te detengas, sino para que los superes. Y ese es el momento en el que descubres quién manda, tú o tus circunstancias. Piensa en las personas que más admiras. Ninguna llegó a la cima sin antes pasar por su propio infierno. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión antes de liderar una nación. J.K. Rowling fue rechazada por 12 editoriales antes de publicar Harry Potter. Brian Tracy pasó hambre, fracasó en ventas y perdió todo antes de convertirse en un referente mundial. Y cuando les preguntas cómo soportaron tanto dolor, todos responden lo mismo. Encontré un propósito más grande que mi sufrimiento. Ahí está el secreto. No se trata de eliminar la adversidad, sino de usarla como dirección. Cada golpe tiene una enseñanza escondida. Cada obstáculo viene con una instrucción oculta. Si logras leer entre líneas, descubrirás que la vida siempre te está empujando hacia tu propósito, incluso cuando parece alejarte de él. El propósito no se encuentra en la comodidad, se encuentra en la incomodidad que te obliga a crecer. Por eso, los momentos más duros de tu vida no son los que te destruyen, sino los que te muestran de qué estás hecho. Cuando pierdes algo o a alguien importante, la mente intenta resistirse, pero el alma entiende. Esto también es parte del camino. En esos instantes, no preguntes ¿por qué yo? Pregunta ¿para qué? Porque cada dolor tiene un para qué escondido. Para que aprendas paciencia, para que desarrolles empatía, para que descubras una fuerza que ni sabías que tenías. Y cuando logras darle un sentido al sufrimiento, este deja de doler y empieza a impulsarte. Brian Tracy decía, la vida no se trata de lo que te pasa, sino de lo que haces con lo que te pasa. Y eso es exactamente lo que separa a los líderes de las víctimas. La víctima busca consuelo, el líder busca propósito. La víctima repite su historia, el líder la reescribe. La víctima dice, esto me rompió. El líder dice, esto me construyó. Tu mente se convierte en tu campo de batalla. Los pensamientos negativos intentarán convencerte de que no vale la pena seguir, pero si aprendes a responderles con acción, disciplina y gratitud, tu vida cambia de eje. Porque cuando tu propósito es más grande que tu dolor, nada puede detenerte. Ni el rechazo, ni la soledad, ni la duda, ni el miedo. Todo se convierte en energía. Imagina tu vida como una forja. Cada adversidad es un golpe del martillo sobre el metal que eres tú. Cada chispa, cada presión, cada golpe te da forma. Y aunque duele, al final emerge una versión más sólida, brillante e inquebrantable de ti. Eso es lo que significa tener una mente de hierro. No evitar el fuego, sino aprender a templarte dentro de él. Así que la próxima vez que enfrentes una tormenta, no te preguntes cuánto durará. Pregúntate quién serás cuando termine, porque las tormentas no duran para siempre, pero los que aprenden de ellas, sí. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de algo poderoso. Nada de lo que sufriste fue en vano. Todo te estaba preparando para este momento, para esta versión de ti que no necesita que nadie crea, que nadie apruebe, que nadie salve. La adversidad no fue tu enemiga, fue tu maestra. Y gracias a ella, hoy puedes mirar al espejo y decir con orgullo, no soy el mismo. Soy más fuerte, más consciente, más libre. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Llegaste porque en algún punto de tu vida alguien te hizo dudar de ti, te hizo sentir pequeño, invisible o insuficiente. Pero hoy, después de escuchar todo esto, sabes algo que pocos se atreven a aceptar. No necesitas que nadie crea en ti para salir adelante, porque mientras el mundo te ignoraba, tú seguías. Mientras te cerraban puertas, tú aprendías. Y mientras otros esperaban motivación, tú te convertiste en tu propio impulso. Todo lo que te ha pasado, la duda, la soledad, el rechazo y la adversidad, no fue un castigo, fue una iniciación. La vida no te estaba frenando, te estaba forjando, te estaba preparando para sostener la grandeza que viene después de resistir sin testigos. Recuerda esto, los grandes no nacen en el ruido, nacen en el silencio. No crecen en el aplauso, crecen en la sombra. Y cuando finalmente emergen, el mundo los llama fuertes, sin entender que su fuerza fue construida en la oscuridad. Esa oscuridad que tú también conoces. Así que si hoy sigues de pie, si sigues intentando, si sigues soñando incluso con miedo, eso ya te hace parte de una minoría. La minoría que no se rinde. El camino de los que no necesitan testigos para seguir creyendo. Y créeme, un día mirarás atrás y entenderás por qué tenía que ser así. ¿Por qué nadie te ayudó? ¿Por qué tantas cosas fallaron? ¿Por qué tuviste que pasar solo por todo eso?
Era necesario para que aprendieras que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, que el amor propio no se mendiga, se construye, y que la fe más poderosa es la que nace cuando ya no tienes a quien acudir, excepto a ti mismo. Brian Tracy decía que tu vida cambia el día que asumes el 100% de responsabilidad por todo lo que te ocurre. Ese día, dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto. Y tú estás justo en ese punto, el momento donde decides dejar de sobrevivir y empezar a liderar tu propia historia. Porque al final, este no es un video sobre motivación, es una declaración, una llamada a despertar, una invitación a mirar la vida con los ojos de quien ya no busca aprobación, sino propósito. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal Mente de Hierro y comparte este video con alguien que esté atravesando su propia tormenta. Ayúdalo a entender que no está solo, que la soledad también puede ser un punto de partida. Y si quieres profundizar aún más en cómo construir una mente invencible, te dejo el enlace de mi ebook, Los 7 hábitos mentales que cambian tu vida. Ahí encontrarás herramientas prácticas para convertir la disciplina, la resiliencia y la fe en tu nueva identidad. Y recuerda esto antes de irte. No importa cuántas veces caigas ni quién no crea en ti. Lo único que importa es que tú sigas. Porque mientras otros se rinden, tú te transformas. Y cuando finalmente el mundo te vea brillar, entenderán que nunca necesitaste su aprobación. Solo necesitabas tiempo para convertirte en quien siempre estuviste destinado a ser. Aquí termina este episodio, pero no tu camino. El siguiente video te mostrará cómo pasar de la disciplina al dominio mental total, para que no solo resistas la vida, sino que la dirijas con claridad, poder y propósito. Nos vemos ahí. Y hasta entonces, mantén tu mente de hierro.